Buenas tardes a todos. A través de esas lecciones que hemos estado analizando, nuestra meta ha llegado a ser asegurar el futuro de esta iglesia local por medio de enfrentarnos en contra del reto de mantener la iglesia organizada. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para asegurar esto? A través de generación tras generación y que podamos glorificar a Dios por los años venideros, adorando a Dios, glorificando a Dios en este patrón divino. Y es un poco difícil no mencionar en alguna manera la idea de formar una familia que glorifica a Dios. Cuando se habla acerca de este tema, es necesario saber cómo nosotros podemos llegar a formar una familia que glorifica a Dios. Y parece ser que día tras día se pone más difícil esto. En la sociedad. Vivimos en esta sociedad que simplemente llega a desechar a Dios. Y si llega a desechar a Dios, mucho más va a desechar el plan que Dios tiene para el hogar también. Especialmente como hemos llegado a mirar en nuestros estudios sobre el feminismo, que simplemente ya no se cree en el matrimonio. Ya no se cree en el matrimonio. Y lo que llegamos a ver son padres o madres criando a sus hijos solos. Ya no tenemos necesidad de un padre, ya no tenemos necesidad de una madre. Ahora, aunque esto puede ser cierto, eso no es en realidad algo nuevo. Aún en medio de toda esa influencia pecadora, Dios quiere que formemos una familia que lo llegue a glorificar. Dios no nos da algo imposible. Se puede lograr esto. Y se debe de formar una familia de esta manera. ¿Por qué es tan importante la familia en el plan divino de Dios? Cuando nosotros llegamos a mirar otra vez más el plan de Dios, encontramos que existen los pastores, los diáconos, el evangelista o el predicador y la membresía. Y al ver nosotros este plan divino de Dios en respecto a la iglesia, ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Logramos ver lo que está en medio de todo esto es que una familia piadosa. Familias piadosas no son resultados de un accidente o descuidos. Son resultados de un gran esfuerzo de servir a Dios, de desarrollar un gran compromiso con nuestro Creador, esforzándonos para servirle y dedicando nuestras vidas enteras a Él. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué se requiere para formar una familia piadosa delante de Dios? Creo que la primera cosa que podemos llegar a ver es que una familia piadosa se llega a formar porque tiene sus prioridades en orden. En un mundo que obviamente no ha logrado hacer esto, fácilmente nosotros también podemos dejar ser influenciados en esta manera de desorden en nuestras prioridades. Y dejarnos igualmente ser influenciados. Cuando miramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y el verso 10, dice, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué había pasado con Demas? Él había caminado bien en su inicio. Él había acompañado a Pablo en sus viajes. Pero cuando uno quita a Dios de su propio corazón, sus prioridades comienzan a cambiar. Ya no son igual. Dios ya no está allí presente.
Ahora lo que tenía en primer lugar en su corazón, Demas, era no tanto Dios, más bien el mundo. Y déjenme decirles o hacer esa pregunta, ¿no llega a suceder eso hoy en día también entre nosotros? ¿Qué tantos hemos mirado que han caminado bien, han trabajado y han luchado bien por la obra? Pero por causa de ciertas influencias, comenzamos a cambiar el orden de las cosas. Dios ya no está tanto en nuestro corazón como estuvo antes. Comenzamos a enfocarnos en otras cosas y poco a poco dejamos nuestra lealtad a Dios para unirnos con el mundo. Es algo progresivo. La caída de Demas no fue al instante, sino que fue una caída progresiva. Y muchos hoy en día llegan a hacer lo mismo que Demas. Poco a poco comienzan a dejar a Dios. Cuando miramos en Mateo capítulo 6, dice y el verso 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros miramos claramente a través de las Escrituras, yo quiero tener éxito en mi familia, yo quiero que mi familia haga grandes cosas para Dios. Eso se hace imposible si Dios no viene primero dentro del hogar. En los padres primeramente, como también en nuestros hijos. Por eso miramos cuando Josué se llega a presentar, ya llegando a los fines de su tiempo, los fines de sus años, se presenta entre el pueblo y comienza a platicar con el pueblo. Y les dice, pero si no queréis servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Dice, por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Él es el que va a ser el centro, el enfoque de mi familia, dice Josué. Habíamos hablado de un liderazgo débil dentro del hogar, el hombre siendo débil. Josué no fue así. Él fue un buen líder para su familia. No hay ninguna manera que nosotros vamos a continuar en la vida sin que sirvamos a nuestro Dios. Josué lo vivió. Y eso llega a iniciar primeramente con los padres. ¿Qué ejemplo estamos dejándoles a nuestros hijos? ¿Qué viene primero en nuestra vida? ¿Es Dios? ¿O son otras cosas? Porque si Dios viene primero en mi vida y yo lo estoy manifestando a nuestros hijos, ¿qué es lo que van a hacer nuestros propios hijos? Van a seguir ese camino. Habíamos mirado que la instrucción a nuestros hijos viene a través de yo enseñándoles verbalmente a nuestros hijos, pero también por medio del ejemplo. Yo como padre, yo como madre le estoy dejando a mis propios hijos quién está en mi corazón. Ese es Dios. Y ellos van a seguir ese ejemplo. La familia que glorifica a Dios siempre tendrá a Dios en primer lugar. Pero es importante entender que eso tiene que iniciar primeramente en los padres. En los padres. Cuando regresamos a lo que había dicho Josué, sí notamos que era Josué que tomó el liderazgo para su familia. Así va a ser. Mi familia va a servir a Dios. ¿Qué podemos decir de la madre y la abuela de Timoteo? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y el verso 5. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y el verso 5 dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero ¿de dónde vino esto?
de Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que también en ti. ¿Cómo aprendió Timoteo la fidelidad a Dios? ¿De dónde vino primero ese ejemplo? ¿Dónde llegó a ver él este ejemplo primeramente? En su abuela y en su madre. Una ocasión, uno de mis amigos que predica en otra congregación americana me dijo, Ernesto, la primera cosa que ven los hijos eres tú. Enfócate en tu vida como un hijo de Dios, porque eres tú que ellos ven primero, sea en tu hablar o sea en tus acciones. Somos nosotros que ven. Cuando nacen literalmente, ¿qué es lo que hace la doctora? Te pone el niño en el seno de la madre. Ellos están mirándonos a nosotros primeramente. Cuando se despiertan, ¿quién mira? Nosotros. Y ellos están aprendiendo lo que nosotros hacemos. Y si lo que nosotros estamos haciendo es tener a Dios en primer lugar, ténganlo por seguro que ellos van a también hacer la misma cosa. Notemos lo que dice acerca del ejemplo de Moisés, porque sus padres llegaron a transmitir la misma fe en Dios, de tal manera que Moisés llegó a ser un hombre grande y siguió ese mismo camino. En Hebreos capítulo 11, el verso 23 al 24, dice la traducción lenguaje actual, dice, los padres de Moisés confiaron en Dios, y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. ¿Era coincidencia la fe de Moisés? ¿Dónde él llegó a mirar eso primeramente? En sus propios padres. Eran los padres de Moisés que llegaron a confiar en Dios, que no llegaron a temer el decreto del faraón. No, Dios es primero. Dios es primero. Yo sé que hay otras versiones que dicen, por la fe Moisés fue escondido. ¿Por la fe de quién? La fe de sus padres. La fe de sus padres. Y Moisés llegó a aprender este ejemplo por medio de sus padres. La meta de ellos era de glorificar a Dios. Cuando hay familias, hermanos, que tienen todo en orden, será más fácil mantener la iglesia organizada por generaciones. Vamos a poder lograr a cumplir con nuestra meta que está por delante. La segunda cosa que nosotros podamos llegar a ver, una familia piadosa aprenden a servir juntos. Aprenden a servir juntos. No hay nada más animoso en la iglesia que ver una familia que llegan a servir juntos, el esposo juntamente con su esposa y también sus niños que puedan tener. Una iglesia necesita familias que aman a servir a Dios juntos. La iglesia necesita esto. Cuando miramos en Filipenses capítulo 2 y el verso 3 al 4. Filipenses 2 y el verso 3 al 4, habíamos leído esto ayer. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores. Ustedes mismos, no consideran cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. La vida no se trata de nosotros. Hasta cierto punto hemos llegado a fallar en enseñarle esto a nuestros propios hijos. Y por consecuencia ha llegado a sufrir grandemente la iglesia. Estamos aquí para servir, habíamos mirado eso ayer.
¿Y cómo vamos a servir? Juntos. Juntos, como familia. En Gálatas capítulo 5 y el verso 13 dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Dice, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Josué dijo que él y su familia iban a servir a Jehová, pero lo iban a hacer juntos. Él y su familia. Y una familia que sirve a Dios juntos va a glorificar a Dios juntos. Y es importante como padres que nunca lleguemos a mirar esto como una carga. Porque no es una carga. No debemos de servir a Dios quejándonos. Quejándonos, ¿por qué tenemos que ir a cortar el pasto? El pasto no aquí, ¿verdad? Aquí no sé si existe pasto. No tenemos que quejarnos en cualquier cosa que hacemos. Por ejemplo, la limpieza del edificio, si nos toca a nosotros. ¿Por qué no tenemos que quedar para hacer esto? No. Debemos estar con una cara alegre, con gran alegría. Tenemos la gran bendición y privilegio de poder servir a Dios y venir aquí y limpiar la localidad para que pueda estar listo para adorar a Dios en su día. No es una carga para nosotros. Y no debemos de manifestarle eso a nuestros hijos. Servir a Dios no es una carga. Es un gran privilegio. ¿Saben por qué? Porque nuestros propios hijos miran la manera como nosotros llegamos a servir. Si yo me estoy quejando y si yo me estoy manifestando que es una carga y es fastidioso tener que servir a Dios, nuestros hijos simplemente no lo van a hacer o lo van a hacer igualmente quejándose. Servir a Jehová es un privilegio. Nunca olvidemos eso. Lo cual tenemos nosotros, aunque no lo merecemos. Y eso es lo que nuestros hijos deben de estar mirando. Nuestros nietos también, si tenemos nietos. Y si hay alguien aquí que tiene sus bisnietos, debemos igual manera manifestarles que es un privilegio servir a Dios. Y cada oportunidad de poder servir a nuestro Dios, debemos de estar con prontitud haciéndolo, porque ellos, nuestros hijos, van a ver la misma cosa. A los estudios, a las reuniones, limpiar, cortar el paso, es necesario que cada cosa que hagamos entiendan es para nuestro Dios. Yo estoy contento haciéndolo. Y es una bendición de poder hacerlo. Siempre menciono eso cuando platico con muchos hermanos que trabajan juntamente conmigo en mi obra que tengo allá en la iglesia, y siempre les leo este texto. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. Nosotros tenemos que aprender a servir y enseñarle a nuestros hijos a servir. Sea si estamos haciendo algo para Dios o para nuestros hermanos. Recordemos que servir a nuestros hermanos es servir a Cristo mismo. En Mateo 25. Es una gran bendición. Y no hay nada mejor que mis hijos me estén acompañando haciendo algo para Dios, para honrar su nombre y glorificar su nombre. Porque eso me anima a mí al ver eso en otras familias. Y eso me ayuda a mí a mirar que vamos por muy buen camino para asegurar el futuro de esta iglesia. Eso es lo que queremos. Es más fácil sostener la iglesia organizada a través de los años cuando hay familias que llegan a servir a Dios juntos. Los ancianos y diáconos, el mismo evangelista, viven una vida de servicio a Dios y a la iglesia. Y cuando ya hay familias que están sirviendo,
más fácilmente se podrá establecer los siguientes ancianos y diáconos dentro de la iglesia. Y es importante entender que los ancianos y diáconos no podrán servir sin que sus familias, habíamos platicado acerca de eso, no me acuerdo cuál de los días, pero no vamos a poder servir sin que nuestras familias estuviesen de acuerdo de servir juntamente con Él. Tenemos que estar de acuerdo. Mi esposa me tiene que acompañar en esto. Mis propios hijos me tienen que acompañar en esto. No es solamente mi trabajo, porque ella tiene que estar allí, animándome, haciendo esta obra. Mis hijos tienen que estar allí, animándome a hacer esta obra. Ellos tienen que amar lo que yo amo. Y más tiempo que nosotros pasamos juntos haciendo las cosas de Dios, más van a amar ellos, nuestros hijos, nuestra esposa, hacer esto para Dios. Qué tan bonito es mirar familias que llegan a servir a Dios juntos. No solamente eso, una familia piadosa también construyen para el futuro. Muchos llegan a hacer planes como familias, como viajar juntos, para ayudar a nuestros hijos, quizás para ser el siguiente futbolista, siguiente Messi, ¿verdad? O el siguiente Elon Musk, ¿verdad? Queremos un buen futuro para nuestros hijos y les ayudamos en muchas diferentes maneras para que puedan avanzar ellos. Pero notemos la historia que Jesús llegó a contar sobre un hombre rico allí en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 y el verso 13 y adelante dice, le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico había producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Ahí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Jesús contó una gran historia aquí. Hay que tener mucho cuidado en qué dirección nosotros como padres estamos empujando a nuestros hijos. Nos enfocamos tanto en estas cosas del mundo que ellos se llegan a convertirse en personas muy egoístas. Se enfocan tanto en las cosas o se enredan tanto en las cosas del mundo que no hay espacio para Dios y hacer planes para servir a Dios. Ahora, cuando llegamos a mirar, ¿qué de una familia que hace planes pensando en Dios y su familia? Y su iglesia. Ahora, eso es increíble. Haciendo planes. Yo sé que tengo que ir a ganar un buen trabajo para sostener una familia, pero también lo voy a hacer pensando en Dios. Pensando en Dios. Yo no voy a agarrar una carrera que va a estorbar mi servicio a Dios. Esto es construir para el futuro.
un futuro que en realidad vale la pena. Donde no me va a traer vergüenza a mí porque yo sé que yo hice lo mejor para Dios. Yo entregué la mejor parte de mi vida para Dios. En Efesios capítulo 6, y verso 4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y la instrucción del Señor. Hijos deben ser criados de tal manera que puedan ser ciudadanos productivos en el reino de Cristo. Esta instrucción llevará a muchos hijos a glorificar a Dios a través de sus vidas. ¿Qué les hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Hemos tomado el tiempo de enseñarles sobre el gozo de glorificar a Dios, en reflejar su imagen dentro de la iglesia? ¿De ser un buen esposo o de ser una buena esposa? Y déjenme decirles, esto inicia desde muy temprano en la vida de ellos, como habíamos mirado por la mañana. Hay que hablar sobre estas cosas. Le hemos enseñado sobre ser un anciano quizás, o por lo menos ayudarles a mirar, tener en mente, quizás tú un día vas a llegar a ser un gran anciano para la iglesia aquí en esta localidad. O un día vas a llegar a servir como un diácono y hazlo con amor y alegría, sirviendo a nuestros hermanos. O a enseñarles a que un día tú vas a poder llegar a ser un evangelista si te enfocas y te dedicas a la obra, ayudando a otros a crecer y madurar en su edificación, en su espiritualidad. ¿Qué de la organización de la iglesia? Cada una de esas cosas deben ser cosas que debemos estar hablando con nuestros hijos. Eso es construyendo para el futuro. Ya dándoles algo en la visión por lo cual ellos pueden luchar y alcanzar. Nunca es muy temprano de hablar sobre estas cosas. En Proverbios capítulo 22 y el verso 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Salomón era muy sabio y dijo esto sabiamente. Si nosotros como padres tomamos el tiempo para sembrar esta semilla en las mentes de nuestros hijos, el gozo de glorificar a Dios en quizás un día llegar a ser un diácono o un día llegar a ser un anciano, un evangelista o incluso una esposa de ellos. Y si no en eso, porque no todos van a llegar a ser ancianos, no todos van a llegar a ser diáconos o evangelistas, enseñarles a ellos que tienen que ser miembros activos dentro de la iglesia. Tenemos que ser miembros activos, productivos dentro del reino. Es cuando entonces ellos no se van a apartar de este camino. Un día ellos llegarán a tomar su lugar en la iglesia. Y si nosotros no tenemos en mente el futuro como padres, no lo vamos a sembrar eso en la mente de nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos. Y nuestros hijos nunca van a luchar para obtener algo así, para alcanzar algo así. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La iglesia va a dejar de existir. Poco a poco se van a desviar de su vida en Dios. Hay una congregación que está cerca de nosotros, allá en la área de Flower Mound. Es la iglesia de West Main. Y siempre me gusta hablar acerca de esa congregación porque esa congregación tiene gran historia. Esa congregación llegó a establecerse en el 1886. Esa congregación sigue en existencia. Esa congregación ha podido luchar a través de muchas diferentes circunstancias, dificultades, pero todo lo que ellos han logrado hacer por la obra, incluso la iglesia en Flower Mound es producto de lo que ellos han logrado hacer. Han llegado a tener
generaciones tras generaciones de ancianos, creo que están en su séptimo o octavo generación de ancianos. Ellos han hecho algo bien con sus hijos. Ellos no iban a lograr a estar en existencia todo este tiempo sin sembrarle algo en la mente de sus propios hijos. Ellos hicieron algo bien. ¿Qué es lo que queremos aquí en esta congregación? Habíamos mirado que aproximadamente, según la perspectiva López, la familia López, la iglesia comenzó aproximadamente en el 55, porque ahí inició la familia López aquí, estaba platicando con algunos de ustedes, la historia incluso viene antes que eso. No sé exactamente qué tanto tiempo tiene esta iglesia aquí, pero el punto es, si nosotros un día queremos seguir el ejemplo de Westmain, tenemos que comenzar a sembrar una semilla en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que comenzar a construir para el futuro. Tenemos que comenzar a hacer algo. Noten lo que dice en Génesis capítulo 18, un gran pasaje aquí. En Génesis 18, verso 19 dice, porque yo lo he escogido, hablando de Abraham, cuando Abraham ya está comenzando a manifestar gran fe en Dios, ya no se está equivocando tanto como cuando inició, como habíamos mirado en nuestra primera lección. Ahora es un Abraham muy diferente aquí. Dice, porque yo lo he escogido, dice Jehová, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Notamos la confianza de Dios en saber que Abraham iba a hacer un buen trabajo con sus hijos, de tal manera que llegarán a glorificar a Dios por generaciones. Y así fue. Eso es lo que llegó a suceder con Israel. ¿Podremos hacer nosotros la misma cosa con nuestros hijos? ¿Qué diría Jehová Dios de nosotros como padres? ¿Estaría Él diciendo la misma cosa que le dijo a Abraham? Oh, yo sé que Oscar va a enseñarle a sus hijos que guarden el camino del Señor. Yo sé que Carlos, que Jesús, que Israel, que Sergio, que ellos le han enseñado a sus hijos que guarden el camino del Señor. ¿Diría eso Dios a nosotros? Esperamos que sí. Eso es lo que deseamos nosotros. Si nosotros trabajamos en construir para el futuro, no solamente tendremos familias productivas en la iglesia, sino que también se mantendrá la iglesia organizada por generaciones. Eso es lo que deseamos. Pongamos el esfuerzo ahorita para poder nosotros llegar a mirar el fruto después. Eso es lo que Dios desea para la iglesia. Yo estoy bien seguro que eso es lo que cada uno de ustedes desean también aquí. Ahora, quizás no es fácil poder hacer esto. Yo sé, yo soy padre también. Y me acuerdo el momento que mi primer hijo, mi primogénito Nicolás nació. Déjenme decirles que yo sentí un gran peso sobre mis hombros. Y no era un peso que no podía yo aguantar o decir que no, es que estoy preocupado por eso. Ese peso era un peso espiritual. Yo tengo que guiar a mis hijos a llegar al cielo. Prometí eso a mi esposa el momento que nos casamos. El momento que miré a Nicolás, dije, ahora esa promesa también va a llegar a él. Tenemos que luchar, hermanos, para formar una familia que glorifica a Dios
Como dije, quizás no es fácil, porque requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, especialmente de parte del padre tomando su papel en el hogar, liderando correctamente, guiando correctamente a nuestra familia, dándole propósito a la familia. Pero déjenme decirles que no es imposible. Se puede lograr. La familia que en realidad tiene el deseo de glorificar a Dios en todo lo que hace, no va a dejar nada que llegue a impedir que logren esto juntos. Van a luchar juntos para glorificar a Dios. La iglesia organizada está construida sobre familias fuertes que buscan a glorificar a Dios en todo lo que hacen. Esa es la roca de la iglesia. Familias que glorifican a Dios. Podemos finalizar con esa pregunta. ¿Llegaremos a formar una familia como esta? Esperemos que sí. Si hay alguien que está entre nosotros que no ha venido a la obediencia, esa es tu oportunidad, que también llegues a ser parte de la familia de Dios y ayudar a esta iglesia local a luchar para obtener un gran futuro. Y juntos podremos llegar al cielo y glorificar a nuestro Dios por una eternidad. ¿Qué tan bello sería eso? Yo mirarlos a ustedes allá en el cielo, juntos glorificando a Dios. Vamos a estar de pie para entonar este himno que se ha preparado. Gracias por su atención.